Para exaltar y honrar al Dios vivo, presentamos el programa El Portavoz, programa creado para impartir conocimiento bíblico de la sana doctrina, a través de la enseñanza y de la predicación, en la voz del hermano Wilmer Villalobos López. Escuchemos. Leamos el pasaje de la Sagrada Escritura en Efesios 6 del 11 al 17. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El apóstol Pablo se inspiró para escribir este pasaje en un soldado romano, probablemente mientras estuvo encarcelado. Leamos el versículo 11 del capítulo 6 de Efesios. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. El versículo sagrado no dice vístanse con ropa deportiva, porque usted no va a ir a hacer deporte, como el fútbol, natación, atletismo o algo por el estilo. No dice vístanse con ropa de gala, usen terno o traje de noche, porque usted no va a ir a una ceremonia o fiesta. No dice vístanse con ropa casual, no dice vístanse con ropa a la moda. El versículo sagrado dice, vestidos de toda la armadura de Dios. ¿Por qué dice esto? Porque nosotros estamos en guerra contra el diablo. Ahora, ¿quién es el diablo? El diablo es Satanás, el dragón, la serpiente antigua, Apocalipsis 22. El diablo es nuestro adversario, Primera de Pedro 5:8. El diablo es engañador, Apocalipsis 20:10. Es acusador, Zacarías 3:1. Es tentador, Mateo 4:1. Es homicida, Juan 8:44. El diablo pone malas intenciones en el corazón, Juan 13:2. Desacredita el testimonio, Primera de Timoteo 3:7. Arroja lazo, Primera de Timoteo 3:7. Incita a pecar, Primera de Crónicas 21:1. El diablo posee o entra en las personas, Lucas 22:3. Estorba los propósitos de los creyentes, Primera de Tesalonicenses 2:18. Posee la mente o pone pensamientos, Marcos 8:32 al 33. Zarandea como a trigo, Lucas 22:31. Llena el corazón con mentiras, Hechos 5:3. Se disfraza como ángel de luz, Segunda de Corintios 11:14. Es contra el diablo y sus acechanzas que nosotros combatimos. Es por esto que el creyente debe vestirse de toda la armadura de Dios, para que podamos mantenernos firmes. Leamos el versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. No tenemos lucha contra sangre y carne. Esto significa que no peleamos contra nuestro prójimo, sino que nuestro enfrentamiento no es solamente con este ser infernal, el diablo, sino que también es contra de su séquito, los cuales adquirió en sus contrataciones. Estos seres tenebrosos son mencionados por jerarquía en el pasaje bíblico. El pasaje también menciona ejércitos de seres espirituales malvados. Todos estos están en pie de batalla contra la iglesia del Señor. La iglesia de Cristo también conforma un ejército en pie de batalla en contra de estos seres oscuros e inmateriales. La iglesia va con Jesús el Señor. Él va adelante como capitán, el cual nunca lid perdió. No debemos vestirnos de civil en contra de nuestros enemigos. Por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios. La armadura de Dios se compone de varias piezas. Si solo usamos parte de la armadura, seríamos vulnerables ante los dardos de fuego del diablo. Es por esto que debemos usar toda la armadura de Dios para poder resistir en el día malo.
Esto quiere decir que el creyente en Dios batalla día a día en esta guerra espiritual. ¿Cuándo acabe esta guerra? Esta guerra acaba el día que el Señor arrebate a su iglesia amada. En ese día le recibiremos en el aire y así estaremos siempre con el Señor. ¿O acabará el día que partamos de este mundo? Pablo el apóstol consideraba su vida cristiana como una batalla. Poco antes de ser decapitado por la causa del Señor, dijo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Segunda de Timoteo 4:7. Así que, hermanos míos, usemos toda la armadura de Dios y batallemos con valor, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. He aquí la primera pieza de la armadura de Dios. Los soldados romanos usaban túnicas y en el combate antiguo era común luchar mano a mano. Si no se ceñía bien la túnica en los lomos usando un cinto, el soldado quedaba en desventaja de su enemigo. Hablaré de la verdad. Debemos saber primero que Dios es veraz. Jesús el Señor es veraz. No solo es veraz, sino que Él es la verdad. Juan 14:6. El cristiano debe ser veraz. Cuando ame, debe amar con verdad, no solo de palabra. Primera de Juan 3:18. Debemos tener verdadera comunión con Dios, porque si decimos que tenemos comunión con Dios y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Primera de Juan 1:6. Y cada vez que fallamos debemos acercarnos a Dios arrepentidos por nuestras faltas, porque si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Primera de Juan 1:8. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Primera de Juan 2:4. ¿Adorarás a Dios hipócritamente, solamente para ser visto por los hombres? El creyente en Dios debe adorar en verdad. Juan 4:23. Y vestidos de la coraza de justicia. He aquí la segunda pieza de la armadura de Dios. Quiero precisar que no somos salvos por nuestra propia justicia, sino que somos salvos por la misericordia de Dios. Tito 3:5. Por la justificación en Cristo. La coraza del soldado romano era por lo general una superficie gruesa de cuero. Su función era proteger el torso, el corazón y los órganos vitales. Hablaré de la justicia. Tendremos que saber primero que Dios es justo. Salmo 116:5. Jesús el Señor es justo. Hechos 22:14. El cristiano debe ser justo como Jesús el Señor es justo. Primera de Juan 3:7. Daré algunos nombres de mujeres y hombres justos en la Biblia. Noé, Génesis 6:9. Job 1:1. Lot, Segunda de Pedro 2:7. Simeón, Lucas 2:25. Juan el Bautista, Marcos 6:20. Los padres de Juan el Bautista, Zacarías y Elizabeth, Lucas 1:5-6. José de Arimatea, Lucas 23:50. Y José el padre adoptivo del Señor, Mateo 1:19. ¿Para qué sirve la justicia? Una de las cosas para que sirve la justicia es para recompensar al que hace el bien y para castigar al que hace injusticia. La Biblia dice que Dios castigará a los injustos que por la dureza de su corazón no arrepentido atesoran para ellos mismos ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará conforme a sus obras, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Romanos 2:5-8. El Señor dice: He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según su obra. Apocalipsis 22:12. Hermanos míos, ya que tenemos esta promesa del Señor, el que es justo practique la justicia todavía. Apocalipsis 22:11. Porque Dios no dejará para siempre caído al justo, Salmos 55:22, sino que el justo florecerá como la palmera, Salmos 92:12. Y es por esto que el creyente en Dios debe tener hambre y sed de justicia, Mateo 5:6. El creyente en Dios debe pensar en justicia, Filipenses 4:8. El creyente en Dios debe hacer justicia, Colosenses 4:1. Por lo tanto, hermanos míos, practiquemos la justicia, porque nos está guardada la corona de justicia, la cual nos dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Segunda de Timoteo 4:8. La persona justa respeta las reglas del juego, sabe guardar un secreto, dice la verdad. La persona justa perdona. Pedro le dijo al Señor: ¿Cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca contra mí?
¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino 70 veces 7. Mateo 18, 21 al 22. La persona justa respeta la opinión de los demás. La persona justa respeta la propiedad ajena. Solo por dar un ejemplo diré lo siguiente. Hay personas que le piden prestado el lavamanos a otra persona y no respetan su propiedad. Cuando están dentro no solo usan el lavamanos, sino que también toman el champú y el jaboncillo para darse una ducha. Luego toman la toalla, la pasta de dientes y lo demás, todo lo que está a su paso. La persona que hace esto es injusta y sinvergüenza. La persona justa paga lo que debe. ¿Quién soy yo? ¿Quién eres tú? Así con estas palabras finge su locura una persona sinvergüenza cuando ve que le vienen a cobrar. Se hace el loco, el desentendido. Esto es injusticia. La Sagrada Escritura dice, pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis a nadie nada. Romanos 13, 7 al 8. La persona justa devuelve lo prestado en las mismas condiciones que la recibió. Respeta las necesidades y derechos ajenos. La persona justa cumple las leyes justas y órdenes de quienes tienen autoridad. La Sagrada Escritura dice que hay autoridad sobre los trabajadores y amonesta. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como a los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Efesios 6, 5 al 7. La persona justa no adultera su producto y da el peso justo. Dios dice, no cometáis injusticia en los juicios, en las medidas de tierra, ni en peso ni en otra medida. Balanzas justas, pesas justas y medidas justas tendréis, yo Jehová vuestro Dios. Levíticos 19, 35 al 36. Por lo tanto, hermanos míos, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Segunda de Timoteo 2, 19. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que de los escribas y de los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Mateo 5, 20. Hermanos míos, protejan su corazón usando la coraza de justicia. Bendito sea el Señor. Continuemos con la tercera pieza de la armadura de Dios. Leamos. Calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. El calzado del soldado romano eran unas botas con clavos que les permitían aferrarse al suelo durante el combate. Quiero indicar que en la Biblia, para la palabra evangelio, también se emplea en algunos pasajes con la palabra verdad. Dicho esto, citaré Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Dios derramará su ira sobre los que son contenciosos y que no obedecen a la verdad. Romanos 2:8. Esto quiere decir que no obedecen al Evangelio. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Romanos 1:16. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Primera de Timoteo 2:4. Es por esto que el Señor dice también hoy, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Marcos 16, 15 al 18. Y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Mateo 10, 7 al 8. Hermanos míos, deben de saber que irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla del Evangelio. Salmo 126, 6. El creyente en Dios debe predicar el Evangelio para que las personas sepan que hay un Salvador y que se llama Jesucristo, para que vengan arrepentidos y sean bautizados y laven sus pecados invocando su nombre. Hechos 22, 16. Y si no les hablamos de Dios, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Hermanos míos, anunciemos las buenas nuevas, el evangelio de la paz, y será predicado el evangelio en todo el mundo, y entonces vendrá el fin.
Mateo 24:14. Los discípulos y apóstoles predicaban el evangelio en las aldeas, por las casas, ciudades, sinagogas y caminos. Ahora algunos no lo quieren hacer. Quieren predicar solo dentro de 4 paredes, en donde tienen todas las comodidades. Porque si el tiempo es friolento, encienden la calefacción, y si el tiempo es caluroso, encienden el aire acondicionado. No quieren ir a lugares lejanos ni a pueblos que parecen que están olvidados. Solamente quieren ir a lugares que son accesibles, a donde llegan los automóviles y aviones. No visitan las iglesias pequeñas porque dicen: yo no predicaré solo a 4 gatos, yo soy de estadios, de coliseos y de teatros. A estos les quiero recordar que para Dios un alma es valiosa. Estos olvidan que un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Dios dirigió por medio de un ángel a un grande evangelista, tan solo por un alma. Bendito sea el Señor por su grande amor y misericordia. Los discípulos y apóstoles sacrificaron aún sus propias vidas por causa del Señor y del evangelio. En cambio a estos les invade el temor. El Señor Jesús dijo: porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Marcos 8:35. Hermanos míos, a los que están oyendo esta enseñanza, orad por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio. Hermanos míos, ¿están descalzos? Usen ahora mismo el calzado del apresto del evangelio de la paz. Y sobre todo tomad el escudo de la fe. He aquí la 4ª pieza de la armadura de Dios. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1. La fe debe estar puesta en Dios, no en piedras, maderas, yesos, oro, plata o en supersticiones. Es una fe verdadera, continua y de obediencia. No todo aquel que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino los que hacen la voluntad de Dios, porque también los demonios creen y tiemblan. Santiago 2:19. Les hablaré de algunos hombres de fe. Luis M. Ortiz, hombre de fe, con un grande testimonio, poderoso en sus palabras. John Wesley, considerado como un héroe de la fe por la cristiandad, hombre de oración. La reina de Inglaterra dijo una vez: le temo más a las rodillas de ese hombre que a un ejército de 10,000 hombres. G. Ávila, hombre de fe, hombre de ayunos y oraciones, poderoso en prédicas de evangelización. Conozco a un pastor amigo mío, un hombre de fe. Él estaba haciendo la obra de Dios. El medio de transporte que usaba de su casa a la iglesia era una motocicleta. Un día, regresando de la iglesia para su casa, su movilidad se quedó sin combustible y dejó de funcionar. El pastor quiso arrancar el vehículo para llegar a la gasolinería, pero se acordó que no tenía dinero. ¿Hay momentos difíciles de necesidad? Sí. El pastor oró a Dios para que le suministrara combustible para su motocicleta. El vehículo no arrancó. Oró por segunda vez, el vehículo no arrancó. Oró por tercera vez, la motocicleta arrancó. Dios lo hizo porque es fiel y bueno. El pastor condujo hasta llegar a su domicilio. Después olvidó por completo lo de la falta de combustible. Después de una semana usando la motocicleta dejó de funcionar. Le faltaba combustible. En ese momento se acordó que Dios le había suministrado el combustible. Entonces empujó su vehículo a una gasolinería que estaba cerca. Luego abasteció su vehículo menor. Mi pastor de mi iglesia local, un hombre de fe, leía la Biblia usando lentes. Un día se olvidó los lentes y comenzó a leer sin lentes. Él leyó sin lentes hasta el día que partió con el Señor a los 84 años. ¿Y qué más digo? Porque tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté,
de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, y de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Hebreos 11:32 al 38. Estos hombres eran de fe, caminaban y vivían en fe, porque por fe andamos y no por vista. Segunda de Corintios 5:7. Tomás quería ver a Jesús para creer su resurrección, soltó su escudo, luego lo volvió a tomar gracias a que el Señor se manifestó delante de él. Pablo no soltaba su escudo para nada. Él decía: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, ahora vivo en la fe del Hijo de Dios. Gálatas 2:20. Su servidor, quien les habla, en un tiempo atrás soltó el escudo de la fe, y terminé marchando por las calles como loco. Luego miré al Señor y volví al Señor. Bendito sea el Señor por su gracia, y ahora he tomado mi escudo, ahora mi fe está puesta en Dios. Bendito sea su nombre por su grande amor. Hermanos míos, tengan cuidado, examinaos a vosotros mismos si estáis en fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, al menos que estéis reprobados. Segunda de Corintios 13:5. La fe continua es un fruto del Espíritu Santo. Gálatas 5:22. La fe produce paciencia. Santiago 1:3. El justo vivirá por fe. Dios dice: y si retrocediere, no agradará mi alma. Hebreos 10:38. Las buenas obras son producto de la fe. Santiago 2:14 al 17. Tener fe es creer en el Señor Jesús, y el que cree en el Señor no es condenado. Juan 3:18. Nosotros los cristianos somos salvos porque hemos creído en el Señor, porque por gracia hemos sido salvos por medio de la fe. Esto es fe salvadora. Efesios 2:8. Por la fe Dios obra milagros. El Señor dijo a Jairo: no temas, cree solamente. Marcos 5:36. Jairo creyó y su hija revivió. También le dijo al padre de un muchacho que tenía un espíritu inmundo: al que cree todo le es posible. Marcos 9:23. El padre del muchacho creyó y el Señor liberó al joven. Hay un personaje en la Biblia quien fue colaborador de Pablo en el ministerio. Su nombre fue Demas. Filemón 1:24. Demas soltó el escudo de la fe, desamparó a Pablo porque amó al mundo más que a Dios. Segunda de Timoteo 4:10. Algunos creyentes sueltan su escudo como Demas y en el combate son heridos o asesinados por el adversario. Por eso es que algunos nunca vuelven a la iglesia ni a Dios. Algunos creyentes niegan la fe y no proveen para su familia. Son peores que un incrédulo. Primera de Timoteo 5:8. Pablo el apóstol doblaba sus rodillas para que habite Cristo por la fe en el corazón de los creyentes. Él antes de morir dijo: he guardado la fe. Segunda de Timoteo 4:7. Hermanos míos, tomen el escudo de la fe y protéjanse de los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación. He aquí la quinta pieza de la armadura de Dios. El yelmo o casco protegía la cabeza del soldado, que siempre era objetivo en el campo de batalla. Esto tiene que ver con la seguridad de la salvación. Citaré Romanos 10:9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres con tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Nosotros los creyentes hemos confesado que Jesús es el Señor y hemos creído que Dios le levantó de los muertos. Por ende somos salvos. Se ha notado cierta duda en algunos cristianos cuando se les pregunta: ¿quiénes son salvos? ¿Por qué sucede esto? Uno de los motivos es que la persona se siente que ha fallado a Dios y piensa que no tiene perdón. Camina o vive sin gozo de la salvación. El creyente debe estar convencido que tiene vida eterna. La vida eterna es sinónimo de salvación. La salvación es un regalo de Dios. Leamos: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Efesios 2:8. Diré lo siguiente: un regalo es gratis para el que lo recibe, pero para el que lo
da, le cuesta. Dios pagó un precio elevado para darnos la salvación, y el precio que pagó fue la muerte de su único Hijo. Hermanos míos, el regalo de Dios, la salvación, nos pertenece. Hay una pregunta acerca de la salvación. Esta interrogante es: ¿la salvación se pierde? La respuesta es que sí. ¿De qué manera? La Biblia dice que se pierde por descuido. Leamos: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Hebreos 2:3. Este es uno de varios pasajes que nos hablan de que podemos perder la salvación. La salvación es grande, pero existe un riesgo de perderla. Cuidemos nuestra salvación. ¿De qué manera? Ocupándonos en este regalo precioso, participando en los negocios del Señor. Quiero decir, ser un cristiano activo en la obra de Dios. Los corintios corrían el riesgo de perder tan precioso regalo, su salvación. Pablo, por medio de su primera carta, exhortó fuertemente a los corintios. Esto produjo en los corintios tristeza según Dios, pero a la vez arrepentimiento para salvación. Segunda de Corintios 7, 8 al 10. Hermanos míos, gocémonos por el regalo de Dios, un regalo tan grande y precioso, porque si pecaremos deliberadamente y nos apartamos de Dios, perderemos nuestra salvación. Por lo tanto, hermanos míos, si pecamos, volvamos el rostro hacia Dios arrepentidos con humillación por nuestras faltas y sin dudar, porque abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Primera de Juan 2:1. Y confiemos en Dios, el cual por su poder nos dará salvación completa en el día postrero. Primera de Pedro 1:5. En el día postrero explicaré, nosotros ya somos salvos, nuestra alma es salva, un día Dios salvará también nuestros cuerpos. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Primera de Corintios 15, 51 al 53. Por lo tanto, hermanos míos, pónganse el yelmo de la salvación, protejan su cabeza de los dardos de fuego del enemigo. Sigamos con el estudio de la armadura de Dios. Leamos parte del versículo 17 de Efesios 6. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. He aquí la sexta pieza de la armadura de Dios. La espada era un arma ofensiva del soldado con unas medidas aproximadas de 15 a 40 centímetros de largo. La espada del Espíritu es la palabra de Dios. Hablaré de la palabra de Dios. La palabra de Dios es verdad. Juan 17:17. Es buena. Hebreos 6:5. Es limpia. Proverbios 30:5. Es viva. Hebreos 4:12. Es semilla. Lucas 8:11. La palabra de Dios permanece para siempre. Primera de Pedro 1:23. La palabra de Dios no está presa. Segunda de Timoteo 2:9. La palabra de Dios no falla. Romanos 9:6. La palabra de Dios es más dulce que la miel. Salmo 119:103. Jesús el Señor venció al diablo usando la palabra de Dios. Mateo 4:1 al 10. En la primera tentación en el desierto referente a la comida, el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. El Señor usó la palabra de Dios en Deuteronomio 8:3. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En la segunda tentación que atentaba contra la vida del Señor, el Señor usó la palabra de Dios en Deuteronomio 6:16. No tentarás al Señor tu Dios. En la tercera tentación, el diablo pedía adoración del Señor Jesús. El Señor usó la palabra de Dios en Deuteronomio 6:13. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Una hermana le decía al diablo: si no te vas, le daré todo el pan y todo el jamón, porque el diablo le insistía a su pensamiento que no comparta sus alimentos con su vecina que en el pasado le había ocasionado problemas sin razón alguna. La hermana respondía y le decía: escrito está, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber. Romanos 12:20. El diablo dispara sus dardos de fuego, sus flechas encendidas, para intentar destruir al creyente en Dios. El diablo te dice: no ames. Respóndele: escrito está, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Mateo 22:37 al 39. El diablo te dice: no compartas tus bienes. Respóndele: escrito está,
comparte para las necesidades de los santos. Romanos 12:13. El diablo te dice, tú eres mejor que otras personas. Respóndele, escrito está, no seas altivo. Romanos 12:16. Escrito está, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Mateo 11:29. El diablo te dice, maldecid a los que os persiguen. Respóndele, escrito está, bendecid y no maldigáis. Romanos 12:14. El diablo te dice, hoy es el día de tu venganza, muéstrale que los cristianos también saben pelear. Respóndele, escrito está, dejad lugar a la ira de Dios, mía es la venganza, dice el Señor, yo pagaré. Romanos 12:19. El diablo te dice, no seas tonto, no es malo, puedes hacerlo. Respóndele, escrito está, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Romanos 12:21. El diablo te dice, hombre, fornica con todas las mujeres que puedas, y tú, mujer, fornica con quien quieras. Respóndele, escrito está, honroso sea en todos el matrimonio. Hebreos 13:4. El diablo te dice, todo te pertenece, es todo para ti. Respóndele, escrito está, sean vuestras costumbres sin avaricia. Hebreos 13:5. El diablo te dice, adora imágenes de oro, de plata, de bronce, de madera, de yeso. Respóndele, escrito está, ningún idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Efesios 5:5. El diablo te dice, puedes tomar licor, emborráchate, no es malo. Respóndele, escrito está, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Efesios 5:18. El diablo te dice, no te sujetes a tu marido, demuéstrale quién lleva los pantalones. Además estás en plena época de la liberación femenina. Respóndele, escrito está, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Efesios 5:22. El diablo te dice, humilla a tu mujer, demuéstrale quién manda en esta casa. Respóndele, escrito está, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Efesios 5:25. El diablo te dice, no obedezcas a tus padres, tú ya eres grande. Respóndele, escrito está, hijos, obedeced a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre. Efesios 6:1-2. El diablo te dice, castiga a tus hijos sin razón alguna. Respóndele, escrito está, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Efesios 6:4. En los días que me ocupaba en preparar esta enseñanza, oí una voz amenazante en mi mente que me decía, si te levantas contra mí y el mundo, ya verás. Era la voz del diablo. Yo respondí, escrito está, lo que ha vencido al mundo es mi fe, y a ti, diablo, te resistiré, porque escrito está, resistid al diablo y el diablo huirá. Poco después, por revelación de Dios, vi al diablo huir como un cobarde. Por lo tanto, hermanos míos, empuñen y desenvainen la espada del Espíritu, atraviesen al diablo y a sus demonios en el nombre de Jesús. Amén y amén.